Carlos Colón y Víctor Llovica. En el 1977, ¿con qué personajes, experiencias que pueda contar de la WWF, algún luchador difícil también que nos pueda contar de esa época? Porque eran muchos los luchadores y eran muy buenos, y entre esos buenos estaba usted. No tuve problema con ninguno. Número uno, yo respetaba a todo el mundo y me daba a respetar. ¿Entiendes? Mientras tú te des a respetar y respete, no tuve problema con ninguno de ellos. Una anécdota. Cuando yo llego a Nueva York por primera vez, no hemos hablado de nombre, porque en San Francisco, Roy Shire me pone el nombre Manny Cruz. Manny Cruz. Papá puertorriqueño y madre puertorriqueña. Había muchos mexicanos, ¿sabes que en San Francisco, California, todo mexicano? Cuando yo llego a Nueva York, Vince me pregunta el nombre mío, José Huerta, porque ya estoy entre los puertorriqueños, entonces quiero llevar ese nombre, porque el papá mío está en Puerto Rico, muy orgulloso él de su apellido. Entonces yo le digo, José Huerta. Entonces él me dice, no, Huerta, eso no pega. Y yo me quedé allá pensando en mi papá sepa. Entonces me explican, en esta esquina José Huerta, y es verdad, no suena. Entonces él me dice, en esta esquina José González. Suena mejor, porque me pusieron José González. Que mi papá se enojó, que si porque yo estaba llegando a la palabra. Cuando él supo que, Echando para un lado. ¿por qué González? Le quise explicarle todo lo que no me entendió. Él creía que yo no quería el nombre de Huerta, ¿me entiendes? Pero es por de la manera que suena el nombre. En el 77 yo vengo de vacaciones a Puerto Rico, unas navidades, y ahí que conozco a Carlos Colón. ¿Usted sabía que él estaba también haciendo varias campañas en Canadá, en Estados Unidos? ¿O usted Sí, lo sabía. Él estuvo mucho en Canadá. Él estuvo en Kansas City. Cuando yo llegué a Kansas City, yo creo que se fue de Kansas City 2 meses antes de yo llegar. Siempre estaba, pero nunca nos conocí. Yo conocí a Carlos Colón aquí en Puerto Rico. Cuando vine a Puerto Rico en vacaciones, y él me dijo que me quería que yo luchara para él. Entonces, él era los técnicos, él, José Rivera, Hércules Ayala, y yo dije, yo era técnico toda mi vida, luché como técnico. Y no quería venir como técnico y vine como judo. Y ahí es que vengo con el nombre, hablo con Strombo, con Kiri Kovaski, con San Martino, y un nombre, y es peor coger el nombre, y es que coge el nombre del Invader. Primero fue el Profeta, Manny Cruz, al Invader. Mi primer nombre cuando luchaba en Chicago, Sabu. También. En Kansas City me lo cambiaron a Sabu. Del Profeta a Sabu. ¿Qué anécdotas tiene del papá de Vince? Mucho se ha hablado de él, pero de luchadores de esa época, me gustaría, pues, para que la gente supiera qué es lo que... ¿Qué recuerda de ese señor? El señor Vince, un caballero. Tú no lo veías mucho, tú lo veías él cada 2 semanas que hacía televisión. Y él iba al Madison Square Garden y a la televisión. No lo veías mucho. Un caballero, cuando llegaba saludaba con un por de aquí fuera, después de la primera lucha, un caballero. Y te escuchaba. Yo recuerdo una vez yo luché en Boston. Y había una lucha que luchaba, una batalla campal, que el que ganara la lucha se enfrentaba al campeón. Por esos tiempos Pedro Morales era el campeón. Yo gané la lucha de la batalla campal de 20 luchadores y luché con Pedro Morales la misma noche. Había como de entrada como 10.000 personas. Como por el campeonato. Sí. Cuando me dieron la paga, te pagaba y firmaba un papelito, no me agradó la paga. Entonces le digo el que Mario Ceboldi, el papá de Mario Ceboldi, sí, Ángel Ceboldi. Entonces digo, eso fue lo que me dijeron que te pagó, ok, gracias. Vince Jr., que era el promotor, lo veo en 2 semanas. Le digo, can I speak to you? ¿Puedo hablar con usted? Sí, José. Me escuchó, puso la atención y le expliqué, mira, en Boston, bla, yo luché la batalla campal, gané la batalla campal, me enfrenté al campeón y creo yo que la paga. Porque él es igual a que yo. Como a la media hora viene el mismo Saboldi, Ángelo Saboldi, y dijo, ay, no sé, te tengo buenas noticias. Él no sabía que yo había hablado con Vince. Te conseguí $500 más, nunca se me olvida eso.
me conseguí $10 más. Tremendo dinero cuando lo vi. Ese era, espero que tú lo hablara bien profesional y te escuchaba. Muy buen. Y a él le agradaba mucho mi estilo de lucha. El maestro Pogale, cuando él le encantaba el estilo técnico, porque hace un tiempo para ser técnico y luchas técnicas no eran fáciles. Entonces el Gandhi, a ver que él quería una lucha buena para abrir una cartelera, él me ponía a mí en una lucha técnica con Tony Gurria, que era un luchador técnico, con Larry Solis, con Kevin Sullivan. Y le encantaba el estilo mío de lucha. Después de WWF, ¿siguió en los territorios o se quedó solamente en el 77 que yo vengo de vacaciones aquí en Puerto Rico, Carlos me dice que le gustaría que yo luchara para él. Regreso a Estados Unidos, doy mis noticias y empiezo aquí en Puerto Rico, agosto 11 de 1977, enmascarado con Luis. Ahí es que nace el nombre de Luis Vega. Todo luchador tiene que tener una llave para terminar el oponente, como la figura 4, esa la de Carlos Colón, la dormilona, era de Yovica, etcétera, etcétera. Yo quise hacer algo, yo siempre me gustó hacer algo bien diferente. De ahí es que nace de vendarme el puño y terminar mi oponente con la pegada al corazón. Y creo que fue tremenda idea porque el público lo aceptó muy bien y hoy en día, después de retirado, todavía en la calle, cada vez que me ven, la gente hace la señal del puño al corazón. ¿Por qué ese nombre de Invader? Porque quería hacer algo diferente. Vengo enmascarado, no vengo como puertorriqueño. Vengo de un sitio desconocido, porque aquí está Carlos Colón de Puerto Rico, está José Rivera de Puerto Rico, Hércules de Jayada de Puerto Rico, y creo que otro de Puerto Rico, pues ya la gente se iba a cansar mucho puertorriqueño. Y yo ahí escogí de un lugar desconocido y me afectó bastante, porque la gente me aceptó de una manera increíble. Como yo había aprendido, o sea, me había pegado un acento, porque yo estuve 5 años en el SAO sin hablar español, puro americano y puro mexicano, y como que cogí un acento de mexicano, entonces eso se le pega a uno automáticamente hablando con las personas. Cuando llego a Puerto Rico, en un sitio desconocido, la gente empieza a decir de dónde eres. ¿Eres de Venezuela? ¿Eres de México? ¿O eres de Perú? En el 77 cuando yo llego aquí, llego como Chomorrudo. Y tenía de manejador a un muchacho que se llama El Alicate, después fue manejador mío Huracán Castillo Padre, y estuve como por 2 años. Pero la gente me aceptó de una manera, le gustó mi estilo, porque yo era un luchador, cuando yo luchaba en Estados Unidos, de la manera que yo luchaba era el mismo estilo de José Rivera, Carlos Colón. Mucha pata voladura, muchas tijeras, un luchador del aire, estilo técnico. Pero como yo vi que Carlos hacía eso, José Rivera hacía eso, pues yo no iba a pegar con eso. Entonces ahí fue que cogí el estilo de un guapetón de barrio, un tipo fuerte, un tipo que tenía en su sitio. Y a la gente le encantó el estilo mío. Y de ahí es que me voy con el Ejército de la Justicia, cambio de bando para la gente, pero sigo con el mismo estilo. Que muchos luchadores cometen el error, que están en un bando con un estilo, cambian a otro bando y cambian el estilo. El estilo tú nunca lo puedes cambiar. No importa, cambia de camerino, pero no cambia de estilo. ¿Con quién fue su primera riña aquí en Puerto Rico, ya en el Ejército de la Justicia? Con Huracán Castillo Padre. Él era mi manejador y cuando hubo el cambio ahí tuve unos roces con Huracán Castillo Padre. Y tuvimos muchísimos luchas con Huracán Castillo Padre. ¿Cómo usted me describe Huracán Castillo Padre? ¿Como luchador o como persona? Como luchador. Un estilo diferente. Él era la enciclopedia aquí, cuando yo era un niño, allá para los 60, era luchador muy famoso aquí, tenía su estilo también, y pegó con la fanaticada y como persona, muy buena persona, un tipo serio, un tipo humilde, una tremenda persona. Me agrada mucho Huracán Castillo Padre. ¿Cómo llega usted a una de las riñas más calientes que tuvo Puerto Rico contra la familia Martel?
Eso pasa en el 1979 cuando el hermano de Pierre Mantel, que se llamaba Michel, muere en una lucha en Ponce. Ahí es que nace esa riña, porque entonces Pierre se le va en contra y quiere terminar porque el hermano muere de una lucha después que llega al camerino. Se está bañando y él le dijo al hermano que no se sentía bien y por acá el padre dijo que lo llevara al hospital y después del baño se sentó en el carro, Pierre guiando, y él le dice a Pierre, creía que me iba a morir, le dice, y ¡pum! Y quedó muerto. Entonces ahí es que Pierre tiene la riña de Pierre tratando de defender, de que yo había al hermano que le había pegado el puño al corazón y ya saber el ciclo con la famosa bota de Pierre Mantel. Muchas cicatrices que tengo de la famosa bota. Una riña tremendísima. Muchos jóvenes de hoy en día nunca. ¿Alguna anécdota que me pueda contar de eso? Anécdotas eran luchas fuertísimas, eran luchas salvajes, eran luchas que la gente de campana a campana se la disfrutaba. Hasta fueron parejas. Después de todo eso, cuando él aceptó y se dio cuenta que había sido un accidente y hicimos pareja, entonces tuvimos como 6 años luchando sin pareja. Luchamos mucho contra Tanaka, Fuji, y con todas las parejas juntas que venían. Black Goldman. Estaba también, llegó el Invader número 2 en esa época también. El Invader número 2 llega a Puerto Rico creo que en el 1979 y ahí es que hicimos pareja también y tuvimos muchos años de pareja. De la primera pareja de Invader, el número 2. El número 2. Sí, el número 2 era Roberto Soto, puertorriqueño de Nueva York. También está André de Yayan, que en esa época visitó Puerto Rico. André de Yayan, yo hice mucho pareja con él en Estados Unidos. Hacíamos mucho six-man tag. Y yo recuerdo una anécdota que tengo de un six-man tag que estábamos por allá por Massachusetts. Y estábamos Johnny, yo y André. Y el más pequeñito de todos es Johnny. Entonces cuando llegamos a Jaime, Johnny dice, ¡oh, María, qué pequeño está este Jaime! Y Andrés me mira y me dice, ¿qué dijo él? Y entonces yo le dije a Jaime inglés lo que dijo a Johnny, así que a Jaime. Tan pequeño que él, y encuentra a Jaime tan pequeño y yo tan grande, y para mí lo veo bien. Tres gigantes muy buenos luchadores. Y en esa época había muchos oponentes bien fuertes. En el bando rudo, entre ellos estaba Ox Baker. Estaba Stan Hanson, estaba Brody, estaba Dula de Butcher, lo que habían como se habla en el campo, animales, lo que venían a tratar de destrozar. Ox Baker, que hacía el puño al corazón también. Ox Baker tenía la pegada del puño al corazón y me envió al hospital. Estuve 2 semanas en el Pavía. Una lucha grande. Y entonces también llegan oponentes de calibre internacional, tales como Roddy Piper y Ric Flair. Aquí Piper me enfrenté con Ric Flair, yo luché como unas 15 o 20 veces. Con Roddy Piper y con Ronnie Garvin, también. Y con Dory Funk, con Terry Funk, con Jack Briscoe, Jerry Briscoe. Todas las superestrellas de Estados Unidos llegaron aquí a Puerto Rico y se enfrentaron a la crema de la lucha libre de Estados Unidos, llegaba aquí a enfrentarse a mí y a Carlos. En el 1986 llega, está allá en Puerto Rico un luchador que es de aquí mismo de Puerto Rico y estaba en el ejército de la justicia y era el pupilo suyo. Estamos hablando de Chiqui Star. Chiqui Star que después se convirtió en una figura bien odiada por mucha gente. ¿Cómo fue que empezó eso con Chiqui Star? Con Chiqui Star eso empezó donde él tuvo un tiempo aquí luchando en las primeras luchas y de ahí se va a Texas y en Texas tuvo como 6 meses. Cuando regresa a Puerto Rico pues sigue luchando en las primeras luchas. Entonces él quería crecer y quería hacerse superestrella, porque a veces en el deporte es fácil, quiero ser una superestrella, pues no es así, no es fácil. El que se crea que ser una superestrella es fácil, está equivocado. O se crea que una superestrella es ganar lucha, está equivocado. Hay más que eso.